Bien, vamos ahora a la parte práctica. ¿Sí? Estuvimos viendo cómo era la fórmula, cómo es el gráfico, cuáles son las distintas partes que tiene una función cuadrática, cuáles son los distintos pasos que tenemos que tener en cuenta para graficar. Bien, ahora todo eso lo vamos a llevar a la práctica. ¿Sí? Vamos a tener un ejemplo concreto. En este caso nuestro ejemplo concreto es y igual 2x al cuadrado más 2x menos 4. Bien, y a partir de eso vamos a utilizar los distintos pasos que vimos anteriormente. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Más o menos como para acostumbrarnos, es anotarnos arriba de la fórmula cuál es la fórmula general de una función cuadrática. Y es igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Sí? A lo primero yo te aconsejo que lo anotes hasta que después ya se te vuelva algo mecánico y ya no te haga falta, ¿sí? Pero si estás empezando no te cuesta nada, lo anotas con lápiz y cosa que después lo puedes borrar y no pasa nada. Pero por lo menos en un primer momento te va a ayudar, ¿sí? Entonces tenemos que y es igual a 2x al cuadrado más 2x menos 4 y la consigna del ejercicio es tenemos que hallar, ¿sí? Perdón, tenemos que graficar la siguiente función cuadrática. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con el primero. Y acá el primero yo lo llamé intersección con el eje X. Bien, en los ejemplos que nosotros estuvimos viendo, a esto lo llamamos raíces. ¿Sí? O raíz si tiene una sola. ¿Se acuerdan que las raíces eran donde las ramas cortaban al eje X? Bien, y vimos juntos que pueden tener dos, pueden tener una o no pueden tener ninguna raíz. Eso lo vamos a ver en el ejercicio que vamos a resolver ahora. Y decía que para hallar las raíces tenemos que utilizar una fórmula que se llama la fórmula de Bhaskara. Bien, que es esta. Pero para la fórmula de Bhaskara, como ustedes pueden ver, dice B, dice A, dice C. O sea, necesitamos que estas letras se cambien por números. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar A? ¿De dónde vamos a sacar B? ¿De dónde vamos a sacar C? Y ahí es donde volvemos al principio que yo les decía, anotar la fórmula general de la función cuadrática. ¿Por qué? Porque A era el número que estaba delante de x al cuadrado. En este caso, ¿cuánto va a ser? 2. Entonces pongo que A es igual que 2. B es el que está delante de la x. En nuestro caso, B vale 2. Entonces B es igual a 2. Y C es el número que está solo. En este caso es el menos 4. Entonces en lugar de C, pongo menos 4. Hasta ahí me siguen todos. Perfecto. Siguiente paso que hacemos. Meter estas letras, donde digan las letras vamos a poner los números que corresponda. Donde diga A vamos a poner 2, donde diga B vamos a poner 2 y donde diga C vamos a poner menos 4. Bien, y empecemos con el primero. Dice menos B. ¿Qué quiere decir menos B? El menos quiere decir que a lo que valga B le voy a cambiar de signo. O sea, que si mi B vale un número que es positivo, yo acá le voy a poner negativo. Y si B valdría negativo, lo voy a poner positivo. En nuestro caso, B vale 2 positivo. Entonces acá voy a poner 2 negativo. Más menos, la raíz. Acá dice B, no dice menos B. O sea que tomo el signo que tenga mi B. En este caso mi B vale 2. B hasta el cuadrado, o sea que me queda 2 al cuadrado. Bajo el menos, bajo el 4. En lugar de A pongo 2. En lugar de C pongo menos 4. Recuerden que si los números son negativos van entre paréntesis. Cierro la raíz y todo esto dividido 2 por A. Nuestro A vale 2, o sea que nos queda 2 por 2. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien, seguimos. x1, x2 es igual a menos 2 más menos, abro la raíz. ¿Y cómo resuelvo esto? Primero resuelvo lo que está en la potencia. 2 al cuadrado es 4. Bien, y acá quiero explicar algo que me parece que es muy importante. Este número en este caso es positivo y nos quedó 4 positivo. Pero ¿qué hubiese pasado si yo acá hubiese tenido menos 2? ¿Me hubiese dado menos 4? No, porque como esto siempre va a estar elevado al cuadrado, el primero que me ve acá siempre va a ser positivo. Lo vuelvo a repetir. Si este número fuera negativo al estar elevado al cuadrado, ¿qué pasa si fuera menos? El menos también se multiplica 2 veces. ¿Y cuánto es menos por menos? Más. Entonces este número que va acá siempre va a ser positivo. ¿Y ahora qué pasa? Ahora tenemos una multiplicación de 3 números, del 4, del 2 y del 4 que es negativo. Entonces primero multiplico los signos. Este es menos, este no se ve, o sea que es más, y este es menos. Entonces digo menos por más
menos, menos por menos, más. Ya sé que va el signo positivo. Vamos ahora al número. 4 por 2, 8. 8 por 4, 32. Entonces, adentro de la raíz me quedó 4 más 32. Y abajo 2 por 2 me quedó 4. Sigo bajando, menos 2 baja como está, más menos también, la raíz también, resuelvo la suma, que me da 36, y todo dividido 4. Y ahora, como verán, ¿sí? El ejercicio se divide en dos, o sea, van por dos caminos. ¿Por qué hago dos cuentas muy similares pero que son distintas? Porque la raíz tiene un doble signo. Tiene signo positivo y tiene signo negativo. Entonces, en un camino voy a utilizar el signo positivo de la raíz. Y en el otro camino voy a utilizar el signo negativo. O sea, el menos 2 va a ser el mismo arriba y abajo. En uno utilizo el signo más, en otro utilizo el signo menos. La raíz cuadrada de 36 es 6 arriba y 6 abajo. Eso no cambia. Y este 4 que está dividiendo, divide al que está arriba, pero también divide al que está acá abajo. Bien, una vez que ya tenemos esto, lo que nos resta es hacer la cuenta. Menos 2 más 6 es 4, 4 dividido 4 es 1. Menos 2 menos 6, menos 8. Menos 8 dividido 4 es menos 2. Quiere decir que las raíces son 1 y menos 2. Bien, en este caso entonces podemos decir que la función cuadrática que nosotros estamos resolviendo va a tener dos raíces distintas. x1 será igual a 1 y x2 será igual a menos 2. Vimos el paso 1 y ahora vamos a ver el paso 2. Y el paso 2 se llama intersección con el eje Y. ¿O qué otro nombre nosotros decíamos que era? Este es el que decíamos que era como, a ver, ¿alguno se acuerda? Le decíamos ordenada al origen. ¿Bien? Ordenada al origen o intersección con el eje Y. Y era lo que queremos saber si una de las ramas iba a cortar al eje de la Y. Y este es el más sencillo de todos porque la fórmula dice que la intersección con el eje Y va a ser lo que valga C. Este C, ¿dónde lo sacamos? Es el mismo C que utilizamos en la parte de arriba, en el primer ejercicio, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando empezamos a resolver? Decíamos que C vale menos 4, ¿no? Lo decíamos exactamente por el último número. Entonces, para hallar la intersección con el eje Y, dice que es el valor de C. Por lo tanto, decimos que la intersección con el eje Y va a ser menos 4. Punto. No hay nada más que hacer. Ya está. Y nos vamos al tercer, ¿sí? Y último caso, que es las coordenadas del vértice, ¿sí? ¿Se acuerdan que las coordenadas del vértice, si nosotros teníamos las ramas, el vértice era el puntito que unía a las dos ramas? Y como es un puntito, necesitábamos saber cuál era la coordenada para X y cuál era la coordenada para Y. La fórmula para hallar la coordenada en X es menos b sobre 2 por A. ¿Quién es menos? Bueno, acá en un costado yo arriba volví a anotar para no tener que estar mirando allá arriba. A es igual a 2, B es igual a 2, C es igual a menos 4. Otra vez, si me dice menos B, quiere decir que a mi B le tengo que cambiar de signo. Por lo tanto, si mi B vale 2, y acá dice menos B, yo le voy a poner menos 2. Acá dice 2 por A, o sea que mi A vale 2, sería 2 por 2. Menos 2 queda como está, 2 por 2 es 4, y menos 2 dividido 4 me da menos 0,5. Bien, ya encontré la coordenada de X. ¿Y la coordenada Y cómo hago? Vuelvo a copiar el ejercicio. ¿De dónde lo saqué? ¿Se acuerdan? En la parte de arriba. Fue el ejercicio. Fue la fórmula que yo les di para graficar, perdón. 2x al cuadrado más 2x menos 4. Entonces, con esa fórmula, ¿sí? Vuelvo a copiarla y en lugar de poner X, voy a reemplazar el numerito que yo encontré acá. Entonces sería 2, acá hay un por, recuerden. En lugar de X voy a poner entre paréntesis el número que encontré, menos 0,5 al cuadrado, más 2 por, otra vez como dice X, menos 0,5, menos 4. Tengo una multiplicación, tengo una potencia. ¿Qué resuelvo primero, la multiplicación o la potencia?
la potencia. Entonces, elevo la potencia, el 2 lo bajo como está, esto me da 0,25. Acá tengo una multiplicación, entonces multiplico los signos primero, más por menos menos, 2 por 0,5, 1, y bajo el menos 4. Resuelvo la multiplicación, me da 0,5, bajo el menos 1, bajo el menos 4, y hago la cuenta final y me da menos 4,5. Bien, por lo tanto, ya tenemos todo lo necesario para graficar esta función cuadrática. Vamos entonces a la parte final, que es graficar una función cuadrática. Encontramos que la intersección del eje X nos dio 1 y menos 2. Entonces, en el eje X marcamos 1 y menos 2. Puntito, puntito. Luego, en la intersección con el eje Y, encontramos que Y es igual a menos 4. Entonces, en el eje Y, busco el menos 4 y lo marco. Entonces, acá teníamos el 1, el menos 2 y el menos 4. Y lo que encontramos recién, que fue las coordenadas del vértice, fue que X vale menos 0,5 y que Y vale menos 4,5. X nos dio menos 0,5. Quiere decir que en el eje X tenemos que ubicar el menos 0,5. Los menos están para allá y el menos 0,5 está entre el 0 y el menos 1, o sea, acá. Y no lo marco, simplemente me quedo ahí. Y me voy al otro valor que era Y sub B. Y sub B nos había dado menos 4,5. Como nos dio menos, quiere decir que vamos a tener que bajar. ¿Cuánto vamos a bajar? Menos 4,5 fue el resultado, o sea que vamos a tener que bajar menos 4,5 lugares para abajo. Entonces cuento. 1, 2, 3, 4,5. Cuando dije 0,5, hago el siguiente punto. Entonces tenemos este punto, este punto, este punto y este punto. Una rama va a empezar, siempre las ramas empiezan desde el vértice. Una rama, o sea la rama derecha, va a empezar en este punto, va a pasar por el 4 y va a pasar por acá. Agarro el gráfico y lo hago. Y la otra rama, ¿cómo va a ser? Y desde este vértice, pero ahora tienen que pasar por el 2. Agarro la lapicera y hago el gráfico. De esa manera queda graficada la función cuadrática. Espero que se haya entendido. Yo sé que son varias cosas para prestar atención, que son ejercicios en los cuales uno a veces suele cometer algún error, y cuando ustedes saben que en matemáticas se equivocan en algún signo o en algún número, los ejercicios no dan. Pero bueno, tengan la tranquilidad de mirar el video con pausa, practicar ustedes, fíjense si les sale, y como de siempre, a disposición. Espero que tengan un bonito día y que los ejercicios salgan geniales. Saludos.